Buenas y santas sean las de Dios. Gracias. Qué bueno que aquí estamos una vez más en esta oportunidad para pasar, entre otras cosas y entre otros temas, para pasar balance a lo que ha significado para la humanidad esta guerra de Ucrania, la invasión Rusia a Ucrania. ¿Qué ha pasado en estos 6 meses? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué puede cambiar? ¿Cómo está la correlación de fuerzas? Hay un nuevo tablero, hay una recomposición del tablero geopolítico mundial. Como ustedes ven, todas esas son preguntas para un invitado habitual, querido, respetado y admirado de este programa. Con nosotros el profesor Iván Ernesto Gatón. Muchísimas gracias, profesor. Grato placer. Además, de profesores de verdad, no es el profesor que un amigo nuestro ha divulgado mucho, no, esto es de profesor de verdad. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la familia? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Los hijos bien, bien. La madre bien. Y la madre bien. Y las maestrías. Bien. Los cursos van bien. muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Ahí estamos ya con algunos compromisos para el mes próximo en una universidad en Madrid, para unas clases también que debemos impartir en México. Claro. Porque el tema geopolítico como que ha tomado un impulso especial en los últimos años, ¿o soy yo que tengo esa percepción? No, lo que pasa es que la geopolítica, a partir de que los alemanes, Haushofer, por ejemplo, y el Tercer Reich le dieron tanta preeminencia en la Guerra Fría, se trató de dejar un poco de lado. Pero ya en los últimos años, ante este gran cambio que ha dado la humanidad, este punto de inflexión, donde ya no estamos en el mundo que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, sino en un mundo donde ya Occidente, que llevó a cabo la modernidad, y en la modernidad llevó a cabo el capitalismo, y que del mismo Occidente salió el comunismo, y salieron las ciencias, que había divergencia tecnológica porque Occidente fue quien llevó a cabo la segunda gran revolución de la humanidad después de la del Neolítico, que fue la revolución industrial. Nos encontramos entonces que se ha movido un poco hacia el oriente. Entonces ahora volvemos a ver qué determina el futuro de los pueblos. Bueno, el futuro de los pueblos lo determina dónde están los recursos para yo desarrollarme, dónde yo puedo, por ejemplo, ahora que se habla de electromovilidad, de que los vehículos son eléctricos, pero el 70% del litio del mundo está en Sudamérica, entre Chile, Argentina y Bolivia, que es el único que tiene litio que es natural en el Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni es más grande que Puerto Rico, casi 10.000 kilómetros cuadrados. Y ellos dicen, bueno, yo voy a hacer una licitación, pero aquí yo no permito que entre Estados Unidos. Lo hicieron así, Bolivia. Entonces, cuando se le da el golpe de Estado a Evo, Tesla, Elon Musk, manda un tweet diciendo que no había problema, que era un tema estratégico tener el litio, pero usted tiene que es un mundo donde nos estamos disputando espacios de influencia, y ese gran cambio ha llevado al mundo a decir, pero yo estaba en un proceso de globalización, pero yo nunca me imaginé que una guerra en Ucrania iba a elevar el petróleo a más de $94 el barril del petróleo hoy, y usted como dominicano dice, pero bueno, es que yo ni siquiera conozco dónde queda Villatrina. ¿Cómo voy a ocupar dónde queda Kiev o dónde queda el Donbass? Pero, sin embargo, ahora usted lo siente cuando va a comprar cualquier artículo, porque el petróleo incide en la inflación, y el gobierno dominicano calculó a $62 el barril del petróleo, pero está a 94. Esa es una excelente explicación de la razón por la cual está tan en boga los estudios geopolíticos. Incluso estuve recientemente en Madrid, que yo sé que vas con mucha frecuencia, y entras sobre todo a la Casa del Libro, que es como la librería de referencia, y tú te das cuenta el número de nuevos libros sobre ese
tema. Pero entremos a los 6 meses de la guerra de Ucrania. La situación actual, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Pero hay una realidad con la guerra en Ucrania. En primer lugar, es una violación flagrante del derecho internacional, pero hay que ver hasta qué punto en el nuevo orden multilateral, donde hablamos de un mundo neo-westfaliano, que es una frase de Kissinger, un mundo neo-westfaliano de hombres fuertes, donde la autocracia se va a imponer. Xi Jinping rompe el consenso que había dejado Deng Xiaoping, 10 años. No, se va a perpetuar. Tenemos a un Erdogan que no podemos hablar de democracia. Tenemos por el otro lado a un Putin, es decir, es un mundo de hombres fuertes. Y de democracias iliberales. Y de unas democracias que han llegado a esa visión de la oclocracia, porque es una élite que no está a nivel de las circunstancias. Yo siempre digo, bueno, ese mundo democrático se hace más daño siempre que vemos, por ejemplo, las sesiones de los parlamentos o cuando sale cada gobierno, que cada grupo de demócratas le provee acumulación originaria de capital a un grupo. Pero esto entonces hace más importante el dar seguimiento a esta guerra, porque entre tantas cosas como están en juego con esta guerra, también está el presente y el futuro de la democracia liberal como la conocemos hoy. ¿Tú crees que esa guerra de Ucrania como está hoy vislumbra, tira más bien a que ese tipo de gobierno pueda ir triunfando? Porque se ha criticado mucho los Erdogan, el caso Bolsonaro, el modelo Trump, todo esto. Pero ¿tú crees que la tendencia de ese Vox español, por ejemplo, de la Marine Le Pen, o sea, esto va a continuar? ¿Hay una línea? ¿Qué te parece? Es que la gran transición geopolítica, donde Ucrania es como un acelerador para uno ver en qué entorno nos encontramos, nos da un claro indicativo. ¿De qué manera? Hay una crisis alimentaria a nivel mundial y el secretario general de Naciones Unidas no puede resolverla por sí solo. Tiene que hacerlo Erdogan, porque es el interlocutor válido entre Zelensky y Putin. Y a partir de las gestiones de Erdogan, que se reúne en una cumbre en Teherán con los ayatolá y con Putin, es que se puede permitir que salgan buques llenos de trigo. Entonces, esas democracias tienen líderes a esa altura donde, por ejemplo, nosotros nos encontramos que en el mundo democrático la población va a votar por quien me tenga mejor económicamente y no va a ver que es la guerra en Ucrania que me ha subido a 2 dígitos la inflación y que yo en Alemania le estoy diciendo a la población, mira, quizás tengamos que cerrar empresas porque no voy a tener gas suficiente. Entonces la temperatura tú tendrás que tenerla en 19 grados y en los baños ya no habrá agua caliente. Y eso es en Alemania, que hay mayor conciencia. Y en los demás países democráticos, donde hay un grupo de pseudodemócratas que no siguen esa visión de la política por el bien común, sino para sus egos y satisfacer instintos, ¿puede usted decirle a esas personas que crean en esas democracias? Peor aún, algo que vimos con la COVID, que nos llevó a una situación económica inédita, es que los gobiernos fueron desplazados por la COVID. Hubo cambios. Y ahora que yo veo a la gente hablando, no, porque ganó la izquierda. No. Es que la gente, acogotada económicamente, en un mundo lleno de incertidumbres, dice, no, es que yo tengo que cambiar y voy a votar por quien yo creo que es un referente que me puede ayudar. Y fue el caso que hemos visto, o son los casos que hemos visto en muchos países, donde la gente se da cuenta de que quizás la democracia lo que está haciendo es representando intereses puntuales de grupos
Ujú. Vamos a una pausa porque esto se acalentó. Yo vine un poquito más tranquilo a esta entrevista, pero la verdad, profesor, usted acaba de calentar esta mesa. Después de la pausa seguimos con el tema porque la crisis de la democracia liberal, por la manera en que usted lo está explicando, eh, ha tocado el fondo y solo queda cambiar o perecer. Pero después de la pausa, continuamos. Entonces, guerra de Ucrania, 6 meses sí, pero presente y futuro de la democracia liberal. Lo que usted planteó en la entrada de este programa no puede ser más grave. Esto de que Erdogan sustituya de alguna manera las Naciones Unidas, de que se afecten las economías de países sumamente desarrollados y de un confort establecido hace décadas, es muy grave. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Cómo ve Iván Gatón la salud de la democracia liberal de nuestros pueblos? Porque no está tan lejos, no es tan absurdo pensar en la posibilidad de un triunfo de un Trump, que a uno le parece muy absurdo, sí, pero desde un punto de vista, desde el punto de vista de los hechos y el camino que está llevando el mundo, es algo totalmente factible, posible. Hablemos de esto. Pero yo parto de premisas como las de Joe Biden. El presidente Biden decía que estamos en un cambio de época y que hay un mundo autocrático y hay un mundo democrático que debe enfrentar a ese mundo autocrático, pero sucede que el mundo autocrático tiene un mayor control de su población. Claro. Ese mundo autocrático que se refiere muy indirectamente, o digo indirectamente, pero que es obvio porque todos los estudios y los informes que vienen de Estados Unidos expresan que su gran problema es China. El problema es que, como planteaba Kissinger, un error de la administración Obama y un error de la administración Biden fue empujar a Rusia a los brazos de China. Pero tú me estás diciendo entonces, y perdona la interrupción, es que la debilidad de la democracia, y no estoy diciendo un disparate, la debilidad de la democracia es lo que nosotros conocemos como su mayor fortaleza: el respeto a las minorías, la pluralidad, la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos. Resulta que ahora ese gran mérito histórico de la democracia puede convertirse en el hándicap para sobrevivir al modelo autoritario que te dice 2 más 2 son 5 y es por ahí que voy, mira a ver lo que tú vas a hacer. ¿Es por ahí que vamos? Sí, pero aparte de esto hay dos elementos que son fundamentales. Sí. Primero, el ser humano necesita satisfacer una necesidad imperiosa, que es la alimentación. Y estamos viendo que una buena parte de la población mundial no tiene cómo alimentarse en esos países democráticos, donde vemos una manifestación creciente de una violencia terrible, que es la de mostrar. ¿Y qué garantiza el triunfo del autoritarismo en cuanto a que si llega el autoritario, el Erdogan versión polaca, sí habrá alimento y sí va a funcionar la cosa? Pero es que hay una demostración, por ejemplo, no solamente en Erdogan, sino de otros países. La mayoría de esos países autocráticos tienen planes de largo plazo. Y entonces, donde hay cierto nivel de estabilidad política, hay crecimiento económico. Entonces, hay otro elemento adicional que debo mencionar. Yo no estoy de acuerdo con esto, y es seguridad pública. Uno de los problemas más serios que están teniendo los países en vías de desarrollo y supuestamente democráticos es la seguridad. Por ejemplo, un país como Brasil, el problema de seguridad es terrible. Pero Rusia tiene graves problemas de seguridad y problemas económicos también. Sí. La economía rusa, incluso antes de esto, no era tan próspera como uno podría pensar. Sí, pero la seguridad no se la manejan, por ejemplo, un grupo de delincuentes ligados al narcotráfico, no se la socavan en Rusia,
porque Putin puso en línea a los grupos mafiosos, porque para eso tiene a la FSB. Estamos hablando, por ejemplo... Pasa que la FSB es otro grupo mafioso creado y fortalecido con la llegada de los gobiernos de Putin precisamente con esa práctica, esa práctica. Pero sucede... Es un cambio de personaje solamente. Sí, pero sucede en regímenes de mano dura como el chino, donde difícilmente a usted lo vayan a atracar. No, porque ya China es otra cosa, porque China es un comunismo político y un capitalismo económico. Pero sucede en un régimen monárquico parlamentario como Marruecos, que usted se siente con la tranquilidad de poder moverse por cualquier sitio. Lo que queremos es expresar que los estudios que se han hecho sobre la democracia indican que la gente necesita esa mayoría, tener alimentación, tener seguridad y no tener un problema que están teniendo las democracias. Y es que esos pseudodemócratas son los primeros que la están desacreditando con la corrupción, porque se ve la connivencia de ex primeros ministros, presidentes, que después usted se da cuenta que no representaban ni siquiera una ideología, ni siquiera un proyecto de gobierno, sino de una multinacional. Yo les pongo un ejemplo. Hay presidentes europeos que después que salen de ser presidentes terminan trabajando para empresas energéticas. Ejemplo, el ex canciller alemán Gerhard Schröder trabajaba para Gazprom. Pero vamos a poner otro ejemplo. Es muy común. Felipe González. Felipe González representaba intereses puntuales. Claro, entonces, claro. ¿qué pasa con la mayoría de la población que siente que esa democracia no los representa? Antes de la COVID, ¿qué estaba sucediendo en muchos países de América Latina? Que la gente estaba saliendo a las calles porque siente que, oye, la democracia no me está representando. O sea, Iván, podríamos decir que esta política, en el caso, por ejemplo, dominicano, es muy común, de abajo el que suba y las clases políticas, empresariales se van destruyendo. Por ejemplo, en la República Dominicana estamos jugando de manera muy peligrosa al desprestigio de todos los sectores. Todos los periodistas son pi, los empresarios todos son pi, los políticos. Entonces llega un momento de, bueno, pero aquí nadie sirve y ahí entonces entra la tentación. Ahora, ¿qué puede hacer la democracia dominicana, la democracia latinoamericana, la occidental, para corregir entuertos y un poco poder superar el preocupante desafío que supone ese autoritarismo populista creciente y relativamente exitoso? Porque las elecciones están ahí. Esa es la gran encrucijada, porque si estamos poniendo, por ejemplo, un país como el nuestro, con unos niveles de educación tal que la gente no sabe lo que es la noología, la organización de las ideas, ni siquiera sabe entender un simple texto. Imagínense usted que en Estados Unidos un populista ganó con fake news, el primer presidente de la posverdad. Confesa, además, fake news confesa. O sea, es Donald Trump. Es Donald Trump. Y ganó porque era de la antipolítica. Y si eso sucede donde Alexis de Tocqueville tuvo que trasladarse para estudiar eso que se llama la democracia de Estados Unidos y gana un populista como Donald Trump, que puede volver a ganar las elecciones. Pero ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, en el caso de Trump, la práctica de la posverdad, la mano amiga de los rusos en el proceso cuando él ganó, pero además es un hombre que miente, consciente de que miente y que sus seguidores dicen, no, yo sé que él le está mintiendo, pero está bien que mienta porque el otro es un hijo de puta y vámonos por aquí. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tú crees que está haciendo, si lo está haciendo bien, la democracia norteamericana? ¿Qué podemos hacer aquí? Porque estamos jugando a que Guatemala puede hacer, que podríamos caer de Guatemala a Guatapeor. Y lo estamos como construyendo, como que yo veo la democracia liberal que está apostando a su autodestrucción y al éxito de ese modelo nefasto, aunque a corto plazo pueda tener esas bondades que señalas. Aquí hay un elemento positivo. La República Dominicana, contrario a Estados Unidos, que parece que ha entrado en un túnel que muy difícilmente pueda salir, porque la situación con Trump se complejiza. Aquí existe un foro de partidos políticos.
más allá de lo que la gente pueda ver en las disputas que tienen muchos de esos políticos, por detrás son amigos la mayoría. Sí, pero ellos se la van, pero están con sus discursos y sus descalificaciones, están convenciendo al ciudadano dominicano de que ellos no sirven, ninguno sirve. Pero Y tienen eso es un peligroso espacio. porque sabemos que no es así. Pero tienen un espacio para ellos revisar y verse en el espejo de lo que está sucediendo en muchos países donde llega un improvisado de la política que dice, en un campo allá en los Andes, pero yo he decidido ser presidente de este país. Y ese profesor de allá, del interior del Perú, decide que va a ser presidente, con un partido que casi no lo conoce nadie, y llega a ser presidente, y miren la crisis institucional que hay hoy en el Perú. Es decir, tenemos que vernos reflejados como país, esa élite política, Sí. de que mañana esa caotización, esa rapacidad con la cual estamos viendo a la gente que ellos, por no permitir tener verdaderos cuadros políticos, porque aquí hay un problema, don Pablo, hay cuadros políticos, ¿están teniendo escuelas ellos para formar verdaderos cuadros políticos? Entonces, eso es lo que hay que trabajar, porque la política, y aquí la grandeza, tanto de los chinos, y que fue la grandeza también de Occidente, que creó la burocracia pública, la institucionalidad. La burocracia weberiana. Weber, El Weber, tener esa... el gran aporte de Weber. Entonces, los chinos que han tenido los mandarines. Entonces, vamos a crear una élite gobernante, vamos nosotros a darnos cuenta, y esto yo creo que es lo fundamental con la geopolítica que estamos hablando hoy con lo que sucede en Ucrania. Sí. La élite política y empresarial dominicana tiene que verse en el espejo de lo que está pasando en el mundo. Y vamos a poner de lado esas aspiraciones personales que tenemos y vamos aquí a converger en cuál es la visión común de destino que vamos a tener. Que sea así, que así sea y que ojalá que los partidos tradicionales, uno más que otro, frene a su banda de sicarios mediáticos que están desprestigiando a la clase política, a la clase periodística, a la clase empresarial y que no es más que una vil manera de cavar su propia tumba. Vámonos a la pausa. Cuando retornemos, América Latina tiene que decidir. Tiene que decidir. Ya les cuento, ya les cuento. Continuamos. Decía profesor Iván Ernesto Gatón que América Latina tiene una gran disyuntiva, tiene que escoger un camino. El mundo está cambiando, lo estamos viendo aquí, el tablero de la geopolítica se mueve cada día más y América Latina ve cómo hay una China cada vez más agresiva en cuanto a penetrar en las economías, en establecer vínculos con los gobiernos latinoamericanos y están los norteamericanos como siempre. ¿Cómo debe manejarse América Latina en este nuevo escenario, además cambiante día a día? Pero era lo que referíamos anteriormente, si no existe una élite dirigente que esté consciente de que, por ejemplo, nosotros no producimos trigo, pero la guerra en Ucrania entonces, el 30% del trigo se produce entre Rusia y Ucrania. Si la gente aquí no tiene pan, usted sabe que va a tener inconvenientes. La harina tiene su incidencia en términos políticos, pero usted tiene un mundo en el cual usted todavía no tiene seguridad energética. Entonces, usted está mirando hacia afuera, usted está aquí envuelto en la cotidianidad, y eso le ha pasado a América Latina, que entonces al no tener una élite que esté mirando más allá de los asuntos puntuales, se encuentra que, por ejemplo, el Comando Sur, la jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos recientemente dice que América Latina tiene todos los recursos necesarios para que Estados Unidos
esté atento, porque la principal reserva de petróleo del mundo está en la franja del Orinoco. No es en Medio Oriente, es ahí que está. Ya hablamos del litio, pero estamos pasando por alto que la mayor reserva de agua dulce está en Sudamérica. Pero estamos pasando por alto que la mayor reserva de biodiversidad del planeta está en la Amazonía. Pero sucede que mientras China, por ejemplo, es el principal socio comercial del Chile, que tiene más del 60% del cobre del planeta, y la gente preguntará, ¿y por qué es importante el cobre? Porque si no tuviéramos cobre, usted no nos estuviera viendo a nosotros por televisión. Entonces, la China tiene entonces la mayor intercambio comercial con Argentina, pero el Brasil de Bolsonaro, que es de la extrema derecha, su principal socio comercial no es Estados Unidos, sino China. Y se supone que un Lula presidente no va a debilitar esas relaciones, sino todo lo contrario. Y entonces, porque ya mencionaste el cobre chileno, la riqueza acuífera, el elemento de los autos eléctricos. Bueno, pero todo eso es América y los del alimentos, Sur. soya. Ok, pero entonces, este escenario, ¿hacia dónde va? Porque yo veo una América del Sur cada vez más cercana a los chinos, una cercanía que va a aumentar con el triunfo de Lula da Silva, muy posible triunfo, la permanencia del modelo Maduro, porque ese es otro tema que no vamos a tocar, pero la crisis rusa-Ucrania ha hecho que por un asunto estratégico los norteamericanos le hayan bajado un poco, sean menos agresivos contra Maduro. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, nosotros estamos, lamentablemente, en el menú de las grandes potencias. Mientras China y Rusia tienen calculado qué es lo que pueden conseguir de nosotros, y volvemos de nuevo a lo que sucedió hace 500 años, el extractivismo, de venir, bueno, eso se le llamó el mercantilismo, que es la fase previa al capitalismo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿A vender materias primas? ¿Ha estado América Latina mejorando su capacidad educativa para agregar valor a la materia prima que posee? ¿Es justo que sigamos exportando cacao y no sepamos cómo producir chocolate? Para poner un simple ejemplo. Sí, sí. Entonces, esa América Latina ha mejorado la calidad de sus universidades en un mundo tecnológico que requiere mayores conocimientos de ciencias exactas. O, por ejemplo, algo importante, se ha fortalecido en América Latina la enseñanza de la filosofía, principio fundamental para la organización del pensamiento y el desarrollo de las ideas. No, todo lo contrario. En el occidente las materias del humanismo están en decadencia. Esa es la gran crítica y hay una gran crisis y hasta un libro fundamental que remite a la utilidad de lo inútil, que es un libro sabroso. Pero mientras en América Latina estamos en la lectura rápida de asuntos puntuales, las principales universidades del mundo, como es el caso de Harvard, usted no se gradúa sin haberse leído los clásicos. Y entonces en el modelo educativo nuestro, la gente tiene el referente del Quijote y un estadounidense de una universidad de Stanford o de Columbia le ha leído el Quijote. Lo que pasa es que el neoliberalismo en Occidente ha roto con todo esto. Ya las universidades, tú vas a la universidad a buscar un título para encontrar un trabajo, no a formarte como buen ciudadano. Y las universidades no se ocupan de formar a ese ciudadano para que tome sus decisiones, para que comprenda la sociedad. No, es para que aprenda medicina, para que aprenda geografía, para que aprenda sociología. Entonces, en este mundo, con estas tendencias, esto es harto preocupante, porque debo insistir en que estamos hablando de sustituir el mundo actual por un mundo marcado por el autoritarismo, y a veces para encontrarle sentido a la vida no hay como morirse. Para valorar esta democracia imperfecta nuestra, solamente hay que recordar también los tufos autoritarios del pasado. Pero es que aquí también está el elemento que nos ha faltado en América Latina y que demuestra mucho la decadencia de ese mundo occidental.
el ser humano necesita tener una perspectiva histórica universal. Pero Occidente perdió el norte en ese sentido. Lo ha perdido porque ha dejado de lado los referentes que le permitieron llegar a donde llegó en 500 años de modernidad. Hoy hablamos... El modelo educativo chino, que yo sé que lo conoces, ¿cuáles son las características fundamentales? ¿Van más allá de la tecnología? ¿Ellos no han descuidado las humanidades o también igual que Occidente? Bueno, es que hay un asunto fundamental. El muchacho en la universidad, en sus estudios, aprende tecnología. Pero hay un asunto societario fundamental y es el confucianismo, el respeto a los mayores, la disciplina del trabajo. Pero en términos curriculares, hay una preocupación, ocupación de eso. O sea, sí. Es que, para darle un ejemplo. Confucianismo 012, como en la UAS. Sí. No, es que es un asunto que está en la sociedad. Por ejemplo, un ciudadano chino que bota basura le quitan puntos, porque se supone que usted no debe lanzar basuras. Un ciudadano chino que en el metro abrió una comida y aromatizó el ambiente con lo que iba a comer, eso le quitan puntos. Un ciudadano chino que cruzó el semáforo en rojo, eso puede afectar su crédito en el banco o que el hijo vaya mañana a cierta universidad de prestigio, porque usted tiene que ser un buen ciudadano. Es un régimen de consecuencia. Un ciudadano chino que a su papá o su mamá no los visite y que se enteren, cae preso, porque el presidente Xi Jinping los domingos saca a pasear a su mamá, porque un ser humano que no tenga gratitud con esos padres que lo atendieron cuando lloraba de madrugada, cuando se enfermaba. Entonces, hay un tema en China que es fundamental y es lo que Occidente ha perdido y que la gente piensa que uno está alabando a los chinos, pero es demostrándole que ninguna sociedad avanza sin tener en la familia un eje referencial de arquetipo, de valores. En China, y no solamente en China, es en Japón, es en los países que no han desaparecido con el tiempo. Los judíos, señores, 2000 años perdidos sin tener una nación, pero sus tradiciones lo mantuvieron. ¿En base a qué? A esos valores de la familia. La pieza fundamental para usted tener cualquier sociedad mejor es la familia, entonces, no es solamente la educación. Entonces, por ti voy a decir lo siguiente, que quede claro que lo tuyo no es una defensa, es una advertencia. Total. Vámonos a la pausa y entonces vamos al último segmento que, como siempre ocurre cada vez que yo entrevisto a este maestro, pues nos falta el tiempo. Esta vez también nos va a faltar el tiempo. A ver cómo arreglo yo todos estos temas en unos tristes 10 minutitos que nos quedan. Ya regresamos. Finalizando ya. No hemos bueno, pasa, profesor, que nos hemos quedado en un tema realmente apasionante, tan preocupante como apasionante, y creo que es algo que va a marcar la marcha de la democracia de Occidente y la salud de la democracia de nuestro país. Pero hay un tema que no puede quedar, nos quedan pocos minutos, que es el conflicto China-Taiwán, cada vez más peligroso, estamos al borde de una invasión, de una conflagración. ¿Cómo lo ve Iván Ernesto Gatón este conflicto? Bueno, evidentemente que el PDP, el Partido Democrático Progresista de Tsai Ing-wen, ha tenido una deriva que ha roto los buenos vínculos que existían entre Pekín y Taipei. Okay. Hay algo que es importante resaltar en el gobierno del Kuomintang, que es un partido que funda Sun Yat-sen, pero que sigue Chiang Kai-shek. En el gobierno de Ma Ying-jeou del Kuomintang comenzó el acercamiento entre Taipei y Pekín a un punto tal que al día de hoy Taiwán es el principal inversor extranjero en China, a pesar de esas diferencias que vemos, pero al llegar Tsai Ing-wen, que es de una línea independentista, dura, y aprovechando la gran transición geopolítica en un mundo que hay que ver el tema demográfico, donde
en esa zona del mundo está el 60% de la población del planeta y donde en ese mar del sur de China, que Taiwán es la isla que desde la perspectiva talasocrática de Mahan cierra la entrada a China desde el sur, es decir, usted toma Hong Kong y después de Hong Kong sigue subiendo. Es como la frontera, es como nosotros somos la puerta de entrada, es como la frontera imperial, Taiwán. Xiamen, que está ahí al frente, es decir, todo lo que va a subir allá a China tiene que pasar frente a Taiwán. Entonces, ante esta situación de la visión talasocrática, Taiwán vendría a ser como un portaaviones de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, algo que demuestra lo que es la geopolítica para que nos dejemos de esa visión de las películas de buenos y malos. Estados Unidos deja a Taiwán fuera del Consejo de Seguridad con la diplomacia del ping-pong de Kissinger. Y del señor Nixon ahí. Y con la administración Nixon, que visita la China comunista de Mao y dejan de lado a Taiwán, pero con algo que es bueno que los amigos televidentes sepan. El Congreso en Estados Unidos tiene una gran influencia en la política exterior y se aprueba una ley que se llama The Taiwan Act. Estados Unidos está llamado a defender a Taiwán, aunque lo haya desconocido y lo haya dejado fuera, que Taiwán no cuenta en Naciones Unidas. Pero ellos tienen que defender pero hay una ley, ya tú lo dijiste. Hay una ley, hay que defenderlo. porque hay un tema geopolítico. Taiwán es la isla de Formosa, que en su momento perteneció al reino español cuando Felipe II. Por eso Formosa. Porque era Formosa, la isla hermosa, porque en ese momento es cuando España también mandaba en Portugal, porque Felipe era hijo de Isabel de Portugal y de Carlos I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, ese Taiwán también es quien produce la mayor cantidad de los chips más avanzados del planeta. Porque Taiwán, de ser una islita que producía solamente agricultura, hizo algo que todavía en América Latina no hemos hecho. Vamos a invertir en una calidad de educación de cara a largo plazo. Hoy Taiwán, sus ciudadanos tienen un alto nivel de preparación académica y puede Estados Unidos, puede China prescindir hasta hoy de los chips de Taiwán. No van a atacar a Taiwán porque China va a necesitar tener de una manera u otra. Además, los chinos no funcionan así como funcionan los rusos. Eso es una cultura muy distinta. Ellos van a jugar al tiempo. Pero lo que sí nos demuestra lo que ha sucedido en Taiwán es el nivel de crispación geopolítica que existe. Era necesaria la visita de Pelosi a pesar de que Biden le dijo que no visitara. ¿Qué representó para la logística del comercio mundial que se detuviera el comercio porque allí se estaban haciendo ensayos militares con fuego real? Sí. ¿Era necesario esa situación? Hay que ver esta gran transición geopolítica en 3 puntos que habrán de enfrentamiento, don Pablo. Ucrania, en la parte europea, el mar meridional chino, donde incluimos allá Taiwán, y lo otro, don Pablo, que no nos estamos dando cuenta y que ahí está presente Rusia, en el África subsahariana. La otra gran disputa la vamos a tener en el África. Es un mundo en una gran transición geopolítica y que según explica este trabajo de Tucídides, que es la guerra del Peloponeso, viene lo que ahora todos los intelectuales e internacionalistas hablan, la trampa de Tucídides. Un imperio en declive, otro en emergencia, pero ¿cuándo se ha resuelto esto que no sea por la vía de la guerra? Muchísimas gracias, profesor. De nada. Y lo de profesor va en serio, como ustedes ven, todo un inmenso placer personal, intelectual, periodístico, el conversar con este estudioso y excelente exponente de lo que es el mundo geopolítico, a partir, eso sí, siempre de los intereses de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Volveremos a encontrarnos. Feliz fin de semana. Si es en familia, mucho mejor. Y recuerden que aún
aún nos queda la palabra.